Entonces son números que tienen esta forma: z igual a más bi, ¿verdad? A se llama parte real, B se llama parte imaginaria. Vean que la parte imaginaria no incluye la i, ¿sí? No incluye la i. La i es, de hecho, la que determina la parte imaginaria. Sí, nada más es el puro coeficiente de la unidad imaginaria. Acuérdense que i se llama unidad imaginaria. Y podemos incluso ponerlo de esta forma: a es la parte real de z, o sea, la parte real de este número complejo, ¿sí se fijan? Y b es la parte imaginaria de z. Así también se utiliza esa nomenclatura. ¿Queda claro, sí o no? Sí. Bien. Vamos a ponerlo más grande. Ahora, los números complejos se pueden representar gráficamente en el plano complejo. El plano complejo es parecido al plano cartesiano. Si ustedes recuerdan el plano cartesiano, pues es algo como esto, el plano cartesiano, ¿verdad? Un plano determinado por dos ejes perpendiculares entre sí. En un punto se llama origen, el horizontal es el eje X o de las abscisas, el vertical es el Y o de las ordenadas, ¿sí o no? ¿Sí? Es el plano cartesiano. Pero en el plano complejo, el eje X ahora se llama eje real y el eje Y se llama eje imaginario. ¿Sí? Y entonces los números complejos, como son o tienen una estructura binomial, se pueden representar en el plano. ¿Sí? Se pueden representar en el plano complejo. Por ejemplo, si yo tengo un número complejo z1 que viene siendo 3 más 2 imaginario, otro número complejo z2 que viene siendo menos 5 menos 3 imaginario, y otro que es z3 igual a 2 menos 4 imaginario. Entonces el z1 es geométricamente o en el plano complejo sería un número cuya parte real es 3. Vamos a poner aquí la escala, ¿verdad? Como el plano cartesiano, o sea, las escalitas. Entonces su parte real es 3, nos movemos en el eje real 3, y en el imaginario son 2, quedaría aquí, ¿verdad? Ese viene siendo z1. Ahora, los números complejos se representan con un radio vector, ¿sí? Con un radio vector. ¿Qué es un radio vector? Pues un vector cuyo punto de aplicación es el origen, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de los vectores, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, que vieron en la pues yo lo vi desde la secundaria, ¿sí? A mí me gusta siempre presumirles porque pues en ese entonces, pues hijo, las secundarias eran otra cosa, ¿no? ¿Sí? A ver si luego les muestro un libro nomás para que vean cómo era entonces el asunto, ¿sí? Pero pues sabías qué onda, que era matemática, o sea, física, química, sabías bien, ¿vale? Ok, entonces Z2 es menos 5 parte real, ¿verdad? Menos 5, ¿sí estamos de acuerdo con eso, verdad? Y luego menos 3 parte imaginaria, aquí está, quedaría allí, y entonces sería este radio vector. Este sería Z2. Y luego Z3 sería 2 parte real menos 4 parte imaginaria. Sería eso. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, si por ejemplo aquí ponemos Z, otro número complejo, que sea por ejemplo un número real puro,
por ejemplo, menos 3, pues va a ser nada más, ¿verdad? Aquí, ¿sí están de acuerdo? Ese sería Z4. Si es un número complejo, otro, que sea imaginario puro, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 5 imaginario. ¿Cuánto es la raíz de 5? 2 punto qué? 2 punto qué? 2.20 qué? Rápido. 2 punto aproximadamente, ¿verdad? Aquí hay que ponerle así, aprox. ¿Sale? 2361. Imaginario, ¿sí están de acuerdo, verdad? Entonces quedaría por acá. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí? Entonces, los números complejos se pueden representar gráficamente en el plano complejo como vectores posición. ¿Sí? ¿Ok? O bien como puntos en el plano complejo. De hecho, aquí lo está representando como puntos, pero vamos a ver que también se pueden expresar en forma de vector, radio vector, ¿sí o no? Bien. Ahora, las operaciones aritméticas también son válidas para los números complejos, ¿sí? Pues obviamente son números, ¿no? De hecho, ¿qué significa? Que se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, se pueden elevar a potencias, se les pueden extraer logaritmos, se pueden, incluso hay funciones complejas, y si hay funciones complejas, entonces hay derivadas complejas, integrales complejas. Ahí ya se mete uno con una materia muy padre que se llama variable compleja, que pues debe de ser parte de la formación de todos los ingenieros, ¿sí? Pero desafortunadamente pues no es así. Deberían de verse esos temas, porque a fin de cuentas bien, entonces pues ahí está, para que nos pongamos pilas, porque pues sí, la idea es que rinconcito en el mundo pues sea un faro de luz al mundo, ¿verdad? Este bonito país, México. Se necesita gente pues bien honesta y bien fregona, ¿no? ¿Sí o no? Se necesita un chorro. Bueno, entonces, pues esa materia, este chorro que les dije es porque les digo, hay materias que se llaman variable compleja, muy chidas, no son difíciles, pero son fundamentales pues para hacer ingeniería de alto impacto, ¿no? De altísimo impacto. O sea, en verdad, si queremos ser un país generador de tecnología líder a nivel mundial, pues tenemos, como Corea, como Japón, ¿verdad? En su momento como Alemania. Es muy lamentable lo que luego a veces pasa, porque por ejemplo en el caso de Japón, quien hizo posible el milagro japonés, y ustedes lo van a ver en quienes son de industrial o de gestión o de logística, incluso también pues de las otras carreras, es que después de la Segunda Guerra Mundial, de por sí el japonés siempre ha sido muy cuadrado, ¿no? muy disciplinado. Pero quien vino a amalgamar y a hacer un gran impulso en todo esto fue Estados Unidos. ¿Sí? De hecho, los creadores o grandes motivadores del milagro japonés fueron los estadounidenses, principalmente con los 4 grandes maestros de la calidad. ¿Sí? Yo creo que esto lo saben los industriales, que fueron uno que se llamaba Crosby, otro que se llamaba Schenkenbaum, otro que se llamaba Luran, y me falta uno que es Crosby, Fingenbaum
Yuran y me falta uno. Bueno, ahí luego hay que buscar. Y entonces ellos implantan el modelo de calidad y por eso es que el producto japonés fue de calidad. Y eso fue lo que se impuso en el mundo. ¿Sí? Pero no solamente fue ahí, también fue en Alemania. En Alemania, el alemán, pues obviamente también muy disciplinado, pero también la cultura alemana es muy diferente. Pero también Estados Unidos fundamentó mucho el desarrollo, sobre todo de Alemania Federal. Yo no sé si sepan, pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial había dos Alemanes. ¿Sí sabían o no? La Alemania Oriental y la Alemania Occidental. De hecho, yo me acuerdo que todavía en los 80s, yo iba en la primaria y nos dejaban que nos aprendiéramos las capitales del mundo, ¿no? Y decías, a ver, Alemania, dinos la capital de Alemania, y decías, no, Alemania Federal, Bonn, Alemania Democrática, Berlín, y la democrática era la oriental y la Alemania, la Alemania occidental, pues es la federal, que también le llamaban, ¿no? ¿Sí? Y luego pues, se cae el muro de Berlín, ¿no? El famoso muro de Berlín, en los años, a finales de los 80s, ¿sí? Y se cae por cuestiones bien interesantes, sumamente interesantes. Vamos a una fiesta, yo que les digo que era ochentero, se vivió la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría. Claro, ahorita seguimos en algo parecido, pero se cae el muro de Berlín, que prácticamente es, por así decirlo, pues sí, un fenómeno mundial, porque tú decías, bueno, pues se acabó el comunismo, ¿sí? Cosa que no fue así, incluso continuó y evolucionó en otras cuestiones, ¿no? Porque hay todavía un comunismo de tipo económico, y ahora pues ya evolucionó unas cuestiones ya todavía peores, que son ideológicas, eso sí es más grave. Pero incluso hasta surge era muy padre, ¿no? Como la gente estaba destruyendo el muro de Berlín, derrumbándolo, la gente abrazándose, porque literalmente habían familias que quedaron separadas por el muro. Lo levantaron prácticamente en una noche, yo no sé si sepan, ¿sí? Lo que pasa es que Berlín, que era la capital de Alemania, la dividen en cuatro partes, ¿sí? La de Rusia, la americana, francesa e inglesa, y nada más, en cuatro partes, sí, rusa, estadounidense, francesa e inglesa. Pero las últimas pues eran del bloque occidental, ¿sí? Por eso surge el famoso Pacto de Varsovia, que es el equivalente a la OTAN. ¿Sí? Eran grupos así de los países comunistas, los países capitalistas, y que estaban casi que se iba a hacer la guerra. Entonces, los alemanes de la Alemania comunista se pasaban a la capitalista, porque veían que pues allá no podían crecer, se estaban brincando y de buenas a primeras levantan el muro. Entonces muchas familias quedaron separadas y mucha gente murió en tratarse de brincar, ¿sí? Pero se tumba, y ahí surge una canción muy padre de un grupo muy emblemático que ha venido aquí a Querétaro, que se llama Scorpions, ¿sí? La de Wind of Change, ¿sí? Wind of Change, viento de cambio, muy padre. Y bueno, miren, son lecciones que uno dice, el mundo aprendió, pero pues no, te das cuenta que no, se sigue con lo mismo. Pero bueno, ya a ver si más adelante comentamos esto. Entonces se pueden hacer estas operaciones. ¿Cómo vamos a sumar los números complejos? Pues vamos a suponer que yo tengo dos números complejos, ahí como viene, ¿no? Z1 que sea A más BI, Z2 igual a C más DI. Si yo lo sumo, pues significa que voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces la suma de esos números complejos va a ser otro número complejo, cuya parte real es la suma de las partes reales
y cuya parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias. ¿Sale? Y lo mismo si los resto, pues va a ser una cosa como esta. Y entonces el resultado va a ser un número complejo cuya parte real va a ser la parte real del minuendo menos la parte real del sustraendo, y la parte imaginaria del minuendo menos la parte imaginaria del sustraendo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Creo que sí lo comentamos. Esta forma se llama forma rectangular del número complejo o forma estándar. ¿Sí? Y entonces podemos visualizar la suma y la resta también de forma gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo no sé si ustedes seguramente también lo vieron en la secundaria, la suma de vectores. Estamos diciendo que los números complejos geométricamente se representan como vectores posición. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. O radiovectores, que también se le conoce de esa manera. ¿Sí están de acuerdo? ¿No? Que les decía que tiene el punto de aplicación como el origen. Entonces, podemos pensar que los números complejos se pueden representar como si fueran vectores. Y entonces la suma y la resta pues va a ser muy parecida a la suma y resta de vectores de forma gráfica. Eso yo lo vi en la secundaria, pero bueno, también se retomó en la prepa. Entonces vamos a suponer que este cuate es Z1 y que este cuate es Z2. ¿Sale? Vamos a suponer que está bien. Creo que se entiende que el plano complejo pues también tiene 4 regiones que se llaman cuadrantes, ¿verdad? En el primer cuadrante tanto la real como la imaginaria son positivas, en el segundo la real es negativa y la imaginaria positiva, en el tercero ambas negativas, y en la cuarta la real es positiva y la imaginaria negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Creo que eso se entiende. Bien, entonces vamos a suponer que yo tengo ahí estos dos números complejos de forma gráfica. Y entonces, ¿cómo sería la suma? Pues sería como los vectores. ¿Y cómo sumabas vectores? Pues era muy sencillo, ¿no? ¿Quiénes ya vieron la materia o están llevando la de cálculo vectorial? ¿Quién? ¿Con quién? Con Marcela. ¿La estás llevando o la llevas? La estoy llevando. Tú todavía no lo ven, yo creo. Apenas están entrando con eso, ¿no? De los vectores. Pues sí, ya vimos lo de la suma, la resta, lo del punto cruz y producto cruz. Sí. Y ya la cursé como complex. Ok. Ya la cursé. Bueno, entonces, ¿qué se hacía? Bueno, si yo, por ejemplo, voy a sumar, vamos a suponer que Z es Z1 más Z2. ¿Sí? Entonces, a Z1 le voy a sumar Z2. Claro, también lo puedes ver como a Z2 le voy a sumar Z1. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues por la propiedad conmutativa. ¿Sí o no? No importa cómo lo veas. Pero si yo digo que a Z1 le voy a sumar Z2, lo que hago es coger a Z2, aplicar el principio de transmisibilidad de tal manera que su punto de aplicación sea el punto final de Z1. Y de esa forma ya los estoy sumando geométricamente. ¿Sí se acuerdan? De hecho, eso se hacía en la secundaria cuando sumabas vectores de forma gráfica con el método del paralelogramo, que cogías tus escuadritas, ¿no? Y trazabas la paralela, lo desplazabas, lo colocabas el punto de aplicación en el punto final, y entonces ya los estás sumando, y por lo tanto la suma es el vector que va desde el punto de aplicación del primero al final del último. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, aplico eso, pensaría más o menos que Z2 quedaría así. ¿Sí están de acuerdo? Lo estoy haciendo a mano. ¿No oigo? Bueno, a lo mejor como que un poquito más parado, ¿no? Y entonces la suma sería esta. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Eso es de forma gráfica. Claro que también lo puedo hacer de forma analítica haciendo la suma correspondiente. ¿Cómo sería la resta? Bueno, aquí la resta
voy a ponerle Z asterisco. Aquí sí no es conmutativa la resta. Aquí sí importa a quién le estoy restando, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que a Z1 le resto Z2. Entonces, ¿cómo lo visualizo? Pues esto a fin de cuentas, la suma o la resta se llama suma algebraica. ¿Por qué? Porque yo una resta la puedo visualizar como una suma. Nada más que la suma del negativo del número. ¿Sí o no? Por eso se llama suma algebraica. Entonces, en la suma de vectores, si vas a aplicar el método del paralelogramo, que se basa en la suma, entonces, ¿qué harías? Tendrías que sumarle el negativo en este caso del número. O sea, lo tendrías que poner así. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿quién es menos Z2? Menos Z2, si yo aquí utilizo la analogía vectorial, sería un vector que tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. ¿Sí o no? Este sería menos Z2, eso sí lo sabe, ¿no? Y entonces de esa manera aplico el concepto de suma vectorial mediante el principio de transmisibilidad. Este sería menos Z2, pero como estoy colocando su punto de aplicación en el punto final del anterior, los estoy sumando y esa suma sería esta. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces esa sería la resta o diferencia de números complejos. De hecho, aquí lo tenemos también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero, ahora, ¿cómo es la multiplicación? Eso lo voy a borrar, esto lo tienen en el libro, no me estamos explicando, ¿no? ¿Cómo es la multiplicación? O producto. ¿Cómo es la multiplicación o producto de complejos, de números complejos? Bueno, pues vamos a suponer que yo tengo nuevamente los números complejos Z1 y Z2. ¿Sí? Bien. Entonces su producto sería, pues esto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo parto del hecho de que la forma rectangular es una estructura binomial. ¿Sí? Es un binomio. Entonces, ¿cómo era la multiplicación de binomios? Pues esto lo viene a secundaria también. O sea, esto es bien bueno. A mí me gusta porque esto dice, mi amigo de la secundaria, de los complejos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esos temas padres que vieron, no? El tema de factorización y productos notables, ¿sí o no? Era una cosa que disfrutaban mucho. A poco no hacía el Baldor y todo, y órale, te aventabas todos esos ejercicios. No te aburrías, porque eran un chingo, ¿sí o no? No te aburres, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? También me acuerdo que ibas por la escuela y llevabas tu libro así del famoso Baldor, ¿sí o no? Sí, casi que nadie me lo quite. Cuidado, porque no las tareas así. ¿Sí o no? Ahora ya no es así, porque ya lo traen en el celular. Antes era bonito, lo cargabas. ¿Sí? Y dice, ¿cómo cambia todo así para mal, no? Entonces, ¿cómo multiplicaba los binomios? Cruzado, ¿no? ¿Sí o no? O sea, era este por este, más este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que este y este son reales. Y este son imaginarios. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Por qué este es real? Porque y cuadrada es menos 1, que es un número real. Entonces, si agrupamos las partes, me va a quedar parte real AC menos BD, ¿sí o no?
y parte imaginaria AD más CD. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ese es el producto. El número uno. Que viene siendo la formulita que está aquí. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿No oigo? Sí. Bien. Ahora, creo que a este libro le falta una página. 538. ¿Ya se fijaron? Ah, no, sí está bien. Sí, porque es 538, 539 y 540. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Bueno, nos vamos a brincar eso de lo de matrices complejas, eso no lo vamos a ver si más adelante podemos ver algunos conceptos. Y vamos a empezar con los ejercicios. ¿Sí? Estos ejercicios están muy sencillitos, ¿eh? Hay que empezar a hacer también los del material que les voy a compartir. Yo sé que no les compartí el link, estuve ocupado ayer, no pude. Si no se los comparto, sí, pero este sí se los no es como lo de los boletos. Bueno, dice, determina el valor de la expresión dada. A ver, ¿cuánto es raíz de menos 2 por raíz de menos 3? Bueno, para hacer estos ejercicios, fíjense bien, estamos hablando de raíces pares negativas. ¿Sí o no? Cuando yo vea que hay raíces pares de números negativos, automáticamente sé que eso se refiere a números imaginarios, por lo menos, porque pueden ser complejos. Recuerden que los complejos son que tienen las dos partes, ¿sí? Entonces, inmediatamente cuando yo sepa que va a haber imaginarios involucrados, tengo que considerar estas dos propiedades. Y cuadrada igual a menos 1 y raíz de menos 1 igual a i. Automáticamente tengo que cambiar el CD, o como quieran, dejar ese CD, bueno, dejar ahí, no CD ya no, ¿verdad? Ya es como la USB. O sea, o el archivo, ¿no? Sumar al archivo estas dos cositas. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Como yo tengo que utilizar estas dos, es lógico que aquí voy a aplicar esta. ¿Sí? Entonces, para poderla aplicar, tengo que aplicar también otros axiomas de los números de los números reales. ¿Sí? Porque recuerden que los números complejos son la unión de los reales con los imaginarios. Prácticamente los axiomas de los reales se heredan a los imaginarios anexando o incluyendo estas dos. ¿Sí? Entonces, este menos raíz de 2, ¿cómo lo pongo? 2 por raíz de menos 1. Ajá, lo pongo así, ¿verdad? Y este raíz de menos 3 lo pongo como 3 por menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Luego aplico el axioma de la raíz de un producto, porque aquí tengo la raíz de un producto, y la raíz de un producto es el producto de las raíces. ¿Sí o no? Entonces, si se fijan ya cómo logré aplicar eso de ahí. ¿Sí o no? Entonces, esto es ¿qué? Raíz de 2 por raíz de 3 por raíz de menos 1 que es i por raíz de menos 1 que es i. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Y cuadrada. Raíz de 6. Bueno, ¿están de acuerdo que esto lo puedo, me puedo como regresar, ¿no? Es así como echar araña, ¿no? Un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Verdad? Porque echar araña bailaba tango.
¿Sí se acuerdan de la canción de Che Araña, no? O sea, por eso se llamaba Che Araña, Che, porque era una araña argentina que bailaba tanto, pues un pasito para adelante. Así dice la canción. Es una canción muy bonita. ¿No la han escuchado? No. Bueno, luego se las digo. ¿Cómo? Es que esas canciones eran una cosa maravillosa. ¿Tú sí las has escuchado? No se llama Che Araña, es una araña argentina. Que decía Che Araña, bailar con maña, hay que contar 3 pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Cosa muy bonita. Entonces, te regresas y te va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Y aquí que te va a quedar y cuadrado. Y entonces ¿qué te va a quedar? Menos raíz de 6. ¿Sí o no? Sí. Menos raíz de 6, ahí está. Bien, ahorita lo comprobamos. Vamos, esta es igual. ¿Qué pasa con esta, por ejemplo? A ver. Ahí, esta no hay problema. Vamos a dejarla así. Pero aquí la ponemos de esta forma. ¿Verdad? Entonces va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces va a quedar ¿qué cosa? 8 imaginario. ¿Sí? ¿Qué pasa con I cuarta? Bueno, pues aquí voy a aplicar esta. Pero para ello tendría que hacer algo como esto, ¿no? Fíjense cómo estoy aplicando los axiomas de los números reales. ¿Sí o no? Pues potencia de potencia se multiplica, ¿no? Y entonces es 1. ¿Sí o no? Por ejemplo, y cúbica. A ver, ¿ese es qué? ¿Menos y qué? Menos y a la 7. A ver, menos y a la 7. Bueno, pues aquí voy a aplicar ¿cuál? Esa. Entonces, ¿qué hago? Pues me la acomodo. Primero hago eso. Luego, ¿qué hago? Esto. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué hago? Eso. ¿Sí o no? Y luego, entonces, ¿qué me va a quedar? Y ¿no? ¿Sí o no? Ahora, pues vamos a ver si GeoGebra funciona. ¿Por qué les digo si GeoGebra funciona? Porque álgebra lineal la última vez que la di fue el semestre antepasado, y en ese entonces utilizaba yo un software como comprobar, como herramienta de comprobación, como herramienta de eso. El software es para comprobar, no es para hacer las cosas. Entonces yo utilizaba en ese entonces un software muy potente, luego les digo cuál es. Pero últimamente, desde el semestre antepasado, empezamos a utilizar GeoGebra, porque ya ven que es pues libre. ¿Sí o no? ¿Sí lo han usado? Sí. Entonces déjenme ver a ver si tienen para imaginarios. La verdad, no sé si tenga. ¿Alguien sabe? En la parte de ABC creo que estaba el símbolo imaginario. ¿Dónde está? O aquí. A ver. ¿Mande? En el FDX, que es el FDX. Sí, aquí está. ¿Sale? A ver, entonces, ¿quién era el primero? ¿Raíz de qué? Rápido. Raíz de menos 2 A ver si lo acepta. Raíz de menos 2. por raíz de menos 3. Nada más hay que salirnos. Y a ver si acepta ese menos, porque ese menos puede ser de resta y que no la suma como de negativo, ¿no? Pero vamos a ver. No, bien, no lo acepta. Puede ser porque está considerando que el signo es
de resta, no de matemática, o sea, pues de negativo. ¿Andé? O solamente que lo, no, es que es lo malo con esto. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No lo usaba para eso? No. Bueno, pues vamos a utilizar el otro software. Nada más que el otro software es mucho más potente, pero bueno, de hecho ya faltan 2 minutos. Vamos a ver.